Continuamos con más de Perfiles CICSA y ahora nos acompaña la doctora Leticia Ríos Velasco Moreno, subdirectora de Atención Estudiantil de la UACJ, quien nos viene a presentar el libro Vulnerabilidad y Resiliencia, Diferencias Interculturales en Experiencia del Dolor Crónico. Bienvenida, doctora. Buenos días, gracias por la invitación. Sí, bueno, como ya había mencionado, viene a hablarnos usted de este libro, pero menciónenos ¿por qué el estudio del dolor crónico con respecto a la psicología en términos generales? ¿Cuál es la relación que tienen estas dos? Bueno, desde un punto de vista biopsicosocial, podemos encontrar que hay variables psicológicas que van a intervenir directamente en pacientes que padecen dolor crónico. El dolor crónico pues es un padecimiento físico que lleva a los pacientes a padecer ciertas situaciones psicológicas emocionales muy profundas, como es la depresión, la ansiedad, el estrés, el miedo al dolor, el catastrofismo, la resiliencia. O sea, son varias variables que están involucradas dentro del fenómeno que acompaña a los pacientes con dolor crónico, tomando en cuenta que el dolor no solamente se da por sí solo, sino que proviene de una enfermedad biológica. Y al convertirse en crónico, en dolor crónico, hace que el paciente tenga emociones diferentes a las que tenía anteriormente, ¿no? Por el mismo padecimiento. Sí, pues exactamente, hasta te dicen a veces de que qué es lo que tienes o cosas así, sí te cambia totalmente el aspecto. No, y aparte que te duele, desde que te levantas amaneces con una sensación de impotencia, no puedes hacer lo que antes hacías libremente. Los familiares que son los más afectados en un momento dado alrededor del individuo que padece dolor crónico, pues se cansa también de cuidar al paciente. Y estamos hablando de dolor crónico, un dolor que pasa más de 6 meses. O sea, en este estudio se tomó como dolor crónico. Hay diferentes tipos de dolor, lo que es el dolor agudo, que es un dolor punzante, es un dolor que viene y se va. O sea, no dura mucho tiempo, puede ser un dolor de cabeza, puede ser un dolor de muelas, un dolor de espalda, un dolor muscular, un dolor neuropático inclusive, que viene, dura un tiempo y se va. Y la persona vuelve otra vez a funcionar adecuadamente, ¿no? Normalmente. Y ¿qué pasa con el dolor crónico? El dolor se estaciona, el dolor se queda y hace que la persona tenga situaciones diferentes, de emociones diferentes, sentimientos diferentes, ¿no? Pues es un desgaste emocional. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Perfecto. Y mencionas, ¿por qué un estudio comparativo entre dos muestras? O sea, mencionas que es una muestra entre la mexicana y la española. Sí, bueno, yo estudié mi doctorado en Málaga, España. Entonces, bueno, ahí hice un primer estudio con pacientes que padecen dolor crónico. La Universidad de Málaga tiene un convenio muy importante con unos hospitales que son de servicio muy comparado a lo que es el Instituto Mexicano de Seguro Social aquí en México, lo que es el Servicio de Salud y Situaciones Gubernamentales. Tienen unidades del dolor muy especializadas, en donde a los pacientes se les da un tratamiento muy importante, ¿no? Para combatir, mucha importancia se les da a los pacientes con dolor crónico. Y bueno, con este convenio es una línea de investigación que a mí me interesó porque en México no hay muchos estudios realizados en pacientes con dolor crónico desde el punto de vista de la psicología. Hay desde el punto de vista médico, ¿sí? Pero cómo afecta a los pacientes emocionalmente, eso me interesó mucho. Y ahí hice yo mi primer estudio. Cuando ya iba a hacer mi tesis doctoral, vine a levantar también datos a la ciudad de Chihuahua. Inclusive estuve trabajando alrededor de 9 meses entrevistando pacientes que padecen dolor crónico y ver las diferencias que existen entre un país y otro en cuanto al tratamiento que se les da a los pacientes con dolor crónico. Y fue muy interesante porque en un principio pensábamos que, bueno, los pacientes españoles, por las características que en aquel tiempo, estamos hablando del 2008, 2010, que fue cuando se hizo el estudio, España tenía condiciones económicas más favorables que las nuestras. Y bueno, pensamos que los pacientes eran más resilientes. ¿Qué quiere decir la resiliencia? La resiliencia es que afronten mejor el dolor, ¿no? Estrategias de afrontamiento mucho más fuertes, que sean más resistentes, que puedan salir de situaciones de riesgo con muy buenas expectativas, ¿no? Que sean fuertes hacia situaciones catastróficas, ¿no? Como es el dolor crónico. Entonces pensamos que los pacientes de España eran mucho más resilientes, afrontaban mucho mejor el dolor, tenían hasta por la economía que ellos mantienen o por los servicios de salud y ciertas características que considerábamos que eran suficientes para que ellos fueran más resistentes al dolor. Pero al levantar la muestra mexicana nos dimos cuenta que no, que en realidad los mexicanos somos más resilientes. Las variables positivas fueron más altas en los pacientes mexicanos.
Entonces fue una de las características que nos hizo retomar el estudio y decir, bueno, no nada más es el dolor en sí, sino que las diferencias culturales están influyendo en la percepción que se tiene sobre el dolor crónico. O sea, nosotros somos más resilientes al dolor. ¿Por qué? Pues porque tenemos situaciones de riesgo a lo mejor más graves. Tenemos situaciones hasta de seguridad que son diferentes, ¿no? El servicio de salud, la incapacidad, por ejemplo, ¿a qué afecta? Si te incapacitan por dolor, pues te pueden incapacitar por otras cosas y aún así no te dan tu sueldo completo. Entonces, cuando es un dolor, pues batallamos y nos presentamos a laborar, batallamos, pero seguimos con nuestras actividades diarias, ¿sí? Y eso se vio como una diferencia intercultural. Entonces, por eso fue muy interesante, porque aparte hay estudios interculturales en Estados Unidos, en algunas partes del mundo, que marcan estas diferencias. Entonces, hacerlo entre México y Estados Unidos, pues fue, entre México y España, pues fue muy enriquecedor, ¿no? Y ver porque en España se estudia mucho la línea de dolor crónico. Entonces, allá hay especialistas, ¿no?, que se encargan de esto, sobre todo psicólogos, que de alguna manera impacta. Y en México se estudia también, pero no tenemos las mismas fortalezas que se tienen en otros países. Okay. Aquí en México, bueno, como usted está mencionando, en España están estudiando el dolor crónico desde un punto de vista psicológico. Aquí en México también se está estudiando, pero es muy poco, escaso. Sí, no hay estudios, no hay mucho estudio publicado. Hay varios autores y reconocidos y estudios serios, científicos, que nos pueden dar algunos panoramas, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista médico, como le mencionaba. Con respecto a la psicología, sí se han hecho estudios, pero no han impactado, no tenemos unidades del dolor. Sí hay, por ejemplo, en el Seguro Social, hay en el ISSSTE, hay en algunas dependencias de seguridad, ¿no?, de servicios de salud, en hospitales privados, pero quien se dedique a hacer estudios sobre el dolor desde el punto de vista psicológico, son escasos los estudios que yo he encontrado. Puede que sí haya, pero bueno. Sí, es muy importante estudiarlo. Sí, claro, porque es una línea de investigación muy importante y es también tratar de hacer un proyecto de intervención, o sea, no quedarse nada más en investigar y qué es lo que pasa con los pacientes con dolor crónico, sino el objetivo a mediano plazo sería estrategias de intervención, programas que puedan ayudar a las personas que padecen dolor crónico a superar y ver qué es lo que puede pasar, ¿no? Hemos estado trabajando, no está publicado en este libro, pero hemos estado siguiendo esta línea de investigación y hemos aplicado técnicas, por ejemplo, como el mindfulness, que ayuda a los pacientes a recuperar algunas situaciones, pues, desde la manera en cómo se respira, la manera como relajas el cuerpo, en la manera de aprender a manejar tu organismo para poder combatir, a lo mejor no quitarlo al 100%, porque pues eso obviamente es físico, pero sí tratar de funcionar a pesar del dolor. Una de las variables que se manejaron dentro de este estudio es la aceptación al dolor. Es aceptar que tenemos dolor y que tenemos que vivir con el dolor. Entonces, y que tengo que seguir funcionando y tengo que levantarme y tengo que hacer cosas. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer que mi organismo funcione si me duele tanto, ¿no? Wow. Y bueno, desde el punto de vista de la psicología, ¿cuáles son las variables psicológicas implicadas en el dolor crónico? Ok, en este estudio en particular son muchas las variables que se pueden implicar en el dolor crónico, pero viendo el estudio que realizamos, tomamos variables positivas y variables negativas que interfieren en pacientes con dolor crónico. Las variables positivas que se manejaron fue la resiliencia, que es eso de salir de las situaciones de riesgo lo mejor, ¿no? Lo mejor airosamente, ¿no? Fue la aceptación al dolor, que fue otra de las variables también que se midió. Fue el afrontamiento positivo, de estrategias de afrontamiento que nos sirvan para poder combatir el dolor, como que, por ejemplo, hacer ejercicio, buscar alternativas que nos ayuden a tener menos dolor, ¿no? Físicamente. Otra de las variables positivas también es el funcionamiento, que se vio desde el punto de vista positivo y negativo. Y dentro de las variables negativas se estudió el catastrofismo, qué tanto catastrofizamos nuestro dolor. Muchas veces, pues sí, nos duele mucho, pero nos quejamos demasiado, nos hacemos muy víctimas, manipulamos a nuestros familiares, pues ya nadie me quiere, me duele mucho, nadie me pela, etcétera, ¿no? Entonces son situaciones que también se revisaron y ver cómo impactan dentro de la persona que está padeciendo este tipo de situaciones. Otras fueron las estrategias de afrontamiento negativas,
volverse pues dependiente del medicamento, por ejemplo, no buscar alternativas que puedan, en lugar de empeorar el dolor, sino restablecer, ¿no?, a la persona. Otra también es una teoría que se manejó muy importante, la teoría miedo-evitación. Esta teoría nos habla que sentimos dolor, nos da miedo, no nos movemos porque tenemos miedo, entonces al no movernos entramos otra vez en dolor, el tener dolor hace que no nos movamos, entonces es una teoría que es una teoría circular. Esta teoría hace que yo sienta dolor, entonces no me muevo. No me muevo, siento más dolor. Siento más dolor, entonces está haciendo, reciclando, ¿no? Entonces de alguna manera también afecta. Y otras de las variables endógenas, que son variables que recaen los dos, se vieron cierto tipo de correlaciones con la variable depresión y la variable ansiedad. Las personas que sufren dolor crónico tienden a tener ciertos rangos de depresión y de ansiedad. Entonces, todas estas variables que usted nos está mencionando son las que incluye en su libro. Sí. De alguna manera están reflejadas en todo lo que es. Claro que le digo, hay más, pero bueno, pues. Bueno, para terminar la entrevista, algo que quisiera comentarle al público o compartir con nosotros. Bueno, pues una de las situaciones muy importantes es reconocer que las personas con dolor crónico sufren mucho. Sufren mucho porque les duele y les duele, así amanecen y así anochecen, ¿no? O sea, desde que despiertan, y muchas veces los familiares, las personas cercanas no entienden esta situación, ¿no? Pero yo entrevisté a las personas, las instrumentos que se aplicaron para este estudio fueron encuestas de alguna manera individualizadas, personalizadas, hasta cierto punto fueron entrevistas que se hicieron con los pacientes y las historias que ellos cuentan cuando están platicando sobre su dolor. Ellos tienen una afectación física, como residuo tienen lo que es el dolor crónico. Entonces ya aprender a manejar el dolor es muy difícil, ¿no? Con la familia, con los amigos, dejan de hacer actividades recreativas, por ejemplo, dejan de trabajar, se incapacitan. Entonces esto se vuelve como una bola de nieve, ¿no? Entonces mi recomendación sería apoyar a estas personas que tienen dolor, y invitar a los médicos que vean las estrategias que tienen también psicológicamente, porque una cosa es la medicina, que es importantísima, o sea, no se le quita ningún valor a la medicina, de ninguna manera, contrario, y aparte también ver el enfoque multidisciplinar que se tiene con los pacientes con dolor, ¿no? Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por invitarme a promover este tipo de investigaciones que pues son importantes para nuestra sociedad. Sí, muy importantes. Bueno, y cualquier cosa, esta es su casa, tiene las puertas abiertas. Cuando quiera venir a decirnos o informarnos de otro libro, aquí estamos. Claro que sí, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, nosotros nos vamos a un pequeño corte y continuamos con más de Perfiles ICSA. Muchísimas gracias por acompañarme en un nuevo programa más de Perfiles ICSA. Mi nombre es Rubí Valles, nos vemos hasta la próxima.